Buenas tardes a todos. Otra vez es un gran privilegio estar con ustedes. Quiero promocionar el día de septiembre. Es el día de, déjame ver aquí mi calendario. Estamos nosotros llegando. Déjame ver, estoy en agosto, pero vamos a septiembre. Estamos llegando el día 6, el domingo. Entonces, lo que quiero que ustedes hagan es que promocionen pues el reunión que vamos a tener. Entonces la manera que puedas hacer esto es hablar con todos sus compañeros, todos los trabajadores que trabajan con ustedes. Y hay que decirles que es un evento que nada más suceda. Perdón, mi cabello está mal porque mi cabello, digo, mi sombrero que yo tenía. Hay que promocionar y decir a sus amigos, es una vez algo que va a suceder al año. Entonces es algo raro que va a ocurrir. Entonces hay que invitar todos sus amigos, todos que van a venir. Yo creo que debemos tener un culto más o menos a las 6 en la tarde. Entonces quiero que todos inviten a otros, ¿ok? Nada más sería pues favorable ir al restaurante mexicano donde van todos los hispanos y trabajar con todos los de la cocina y invitar a todos. Entonces, estoy dependiendo en ustedes invitar a otros. Entonces, por favor, haga un esfuerzo para invitar todo que se pueda invitar, ¿ok? Porque es un día muy especial el sábado en la noche y también quizás vamos a tener algo en la mañana. Es importante saber también que hermano James ha alquilado pues un local. Ese local se llama Nutrition, algo así. Entonces vamos a poner nuestras sillas y uh, nuestro púlpito y todo allí. Y vamos a cantar coritos y sería pues un compañerismo muy agradable. Entonces yo espero que vamos a tener una asistencia favorable para ese día. Entonces invita a todos. También mujeres pues pueden venir, por supuesto, y los niños y lo que sea. Podemos nosotros tener una cuna para los niños y si quieren traerlos, entonces no te dé temor traer los niños, los hijos, aun los que griten, vamos a darles algunos azotes. No, estoy bromeando. No, a invitar a todos los niños que vengan, a los príncipes y las princesas. Y vamos a tener un tipo muy chévere, como dicen los peruanos en América del Sur. Muy chévere vamos a tener pues el reunión. Entonces invita a todos, échale ganas. Yo también voy a trabajar el miércoles o viernes en Oklahoma invitando a la gente. Entonces yo puedo ir casa a casa tocando puertas con una volante, pues pasando ese volante a todos para que todos sepan de la reunión. Y yo espero que Dios trabaja con su espíritu a los corazones que van a asistir. Entonces espero que todos puedan traer un amigo. Entonces dependo en ustedes mucho, ¿ok? Entonces vamos a estar en oración para esta reunión. Ok, ese estudio que estamos haciendo ahora está en el capítulo 7 de Romanos. Capítulo 7 de Romanos. Vamos a estar en verso 14. Dice así, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, el apóstol Pablo siempre ha dicho que no hay nada bueno en la carne. Entonces es importante saber, en esa carne no es, mejor dicho, esa carne no es santa. Hay pecado, hay problemas, hay fallimentos, hay debilidades en cuanto de tratar o intentar
a guardar la ley, entonces no se puede. Pero la ley es espiritual. La ley, para guardar la ley, es importante ser divino. Ninguno de nosotros somos divinos, ¿ok? Entonces no somos dioses con una D chica, no, en ninguna forma. Nosotros somos seres humanos, por eso nosotros somos débiles para cumplir la ley. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a dividir dos secciones del ser humano. Número uno es, vamos a dividir pues la carne con el alma. La Biblia enseña en Efesios que hay una circuncisión espiritual. Yo enseñé antes de circuncisión y lo que era pues cortar la piel adelantera del miembro del hombre para edificar un judío que era diferente que los demás en el mundo. Entonces era la circuncisión. En el Nuevo Testamento tenemos una circuncisión espiritual. Cuando alguien es salvo, Dios divide el alma y el espíritu de su carne. Entonces, voy a tratar de enseñar lo que significa esto para que sabemos lo que se trata. ¿Ok? Verso 15 dice así: por lo que hago, no lo entiendo. ¿Ok? En el King James dice mejor. Dice, lo que hago, no quiero hacer, es decir, algo así. Pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Entonces, un cristiano que es salvo, que es separado y circuncidado espiritualmente, su alma de su carne, todavía lleva su carne. Todavía es capaz de pecar. Pero cuando una persona es salvo, tiene el Espíritu Santo viviendo en sí. Y por eso el Espíritu Santo le está llevando por aquí. Está llevándole para hacer las cosas buenas delante de Dios. Está llevándole para vivir una vida recta delante de Dios. Pero la carne todavía sigue jalándole por ahí. Entonces hay como una guerra entre sí. Entonces en cada ser humano que es cristiano, que es salvo por la fe, es nacido de nuevo, esa persona tiene una guerra entre sí que está batallando. En un lado está batallando por la carne, otro lado está batallando por el alma, por el Espíritu Santo. Entonces yo expliqué antes, es como una mujer que era mi novia, pero nos casamos y luego ella está viviendo en mi casa. Entonces, cuando esa señora vive en mi casa, ella empieza a tratar o intentar a cambiar la casa. Entonces, en la recámara, antes había nada más el camouflage, pues era pues un estilo del hombre, y ella pone nada más flores y pone perfume y cosas así. Entonces, mi vida cambia porque la mujer está viviendo conmigo. Entonces, igual cuando alguien es salvo, él tiene una persona de Dios viviendo en sí, y por eso el Espíritu Santo va cambiando cosas. ¿Ok? Ahora, eso no quiere decir que no puedo caminar en la carne. ¿Ok? Caminar es vivir según la carne. ¿Ok? Pero cuando alguien es salvo y alguien tiene el Espíritu Santo para la primera vez, él tiene que aprender cómo andar y caminar en el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, él tiene también este asunto de hacer lo que aborrece realmente, pero en ese lado, pero en otro lado, también hay una lucha y cómo aprender de andar en el espíritu y no andar en la carne. Es como un bebé que ya es nacido
ha descubierto su pie y agarra su pie y en su mente sabe, ahí está mi pie con los dedos de pie y por la primera vez es chiquito, pero allá ve su pie chiquito y lo agarra con sus manos y no sé la función del pie, pero ahí está. Entonces es algo bello ver pues un infantil descubrir pues un parte de su cuerpo. ¿Sabes qué? Pero él va a pasar toda su vida aprendiendo cómo utilizar su pie. Él no puede caminar con el pie, pero ya sabe dónde está. Ahora, cuando alguien es salvo, descubre que él tiene una persona viviendo en sí que está tratando de influenciar a él a hacer lo bueno. Pero cuesta tiempo para ese cristiano nuevo aprender a caminar en lo espiritual, caminar según el Espíritu Santo, en vez de caminar con la carne. Entonces hay un aprendizaje que ese nuevo cristiano tiene que exponerse a vivir en ella. Entonces, cuando alguien es salvo, eso no quiere decir que nunca va a pecar. Pero lo que significa es, él tiene dos sendas. Puede caminar en la carne como era, o puede también caminar en el Espíritu Santo. El que no conoce a Dios, que no tiene el Espíritu Santo, abrace pues lo malo y no tiene nada de ver con cosas buenas, rectas delante de Dios, porque no tiene la persona de Jesús, del Espíritu Santo, viviendo en sí. Entonces, es algo diferente. Vamos a 15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Con la mente está sirviendo el Espíritu Santo, pero con la carne, como no hay nada bueno en la carne, él a veces anda por las cosas como eran. Sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Ok? Verso 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Ok? Entonces, si nosotros somos atraídos de la carne, pero hay una lucha, sabemos que la ley es espiritual, es buena, está tratando de atraernos a hacer lo bueno, entonces sabemos que la lucha está ahí. Verso 17 dice así, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Entonces, a veces hacemos después la salvación, cuando el Espíritu Santo toma residencia en nuestra vida. Después de eso, nosotros a veces hace cosas que podemos decir que ese pecado proviene de la carne, proviene de no de mí, sino el pecado que mora en mí. Entonces el pecado en mi carne me está tratando de llevar por ese camino. Y a veces yo voy pecando allí, pero sabes que hay pues una influencia y una voluntad de Dios de llevarse bien. Entonces hay una lucha. Si podemos nosotros quitar todos elementos de un ser humano que es un cristiano, a fin de todo, en el fondo de todo, hay una voluntad de Dios de vivir para Él. Entonces, si pudiera yo quitar piel, pudiera yo quitar los huesos, quitar todo, al fondo de todo hay una voluntad de un ser humano servir a Dios y no hacer lo malo. Entonces, hay una lucha, como yo dije antes. Seguimos en el verso. Bueno, voy con la computadora. Verso 20 dice, si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que muere en mí. Verso 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Entonces sabemos que hay una ley, pues hay un principal que la carne sí llevamos hasta la tumba.
La carne siempre vamos a tener. Tenemos esa naturaleza vieja que anda mal. Entonces hay que controlarla y no caminar en ella. ¿Okay? Es el propósito. Vamos a ver verso 22. Porque según el hombre interior, me delito en la ley de Dios. Entonces, con el hombre interior, el hombre adentro, según este hombre, me deleito en la ley, es mi delicia, la ley de Dios. Yo quiero vivir para Dios. Yo tengo el querer. Alguien que es salvo, que ya ha nacido de nuevo, ha confesado sus pecados, ha puesto su fe en Jesucristo, en la cruz, aquello que Cristo murió, entonces, y creen que Dios se levantó de los muertos, resucitó de los muertos, conquistando pues el pecado. Alguien que cree y pone su fe en este hecho, esta persona ahora es diferente. No es como antes. Él tiene un hombre interior que tiene delicia en la ley de Dios. Tiene la carne que se lleva. Quiere llevarle al bar, quiere llevarle a ir con esa chava, la cual no está casado. Él quiere pues hacer lo que era antes, pero adentro de él, alguien que legítimamente es salvo por la fe, adentro de él hay pues una persona del Espíritu Santo que está llevando a esta persona a vivir por lo bueno, no hacer el pecado. Entonces, verso 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Entonces, hay que saber que hay una ley de la mente. Alguien que es salvo tiene una mente nueva. Aún dice en Romanos capítulo 12, ¿cómo va esto? Os ruego por la misericordia de Dios que presentáis su cuerpo, que es su culto racional, y transformáis su mente. Entonces nosotros debemos transformar nuestra mente cada día, porque nosotros en nuestra mente hay la ley de Dios. Dice en verso 23, que se revele contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Alguien que es salvo ya tiene la ley de Dios aquí en la mente. Es un acto supernatural después que fue salvo. Y esa mente dice, debes vivir para Dios, debes servirle a Dios, debes andar en las sendas buenas, debes vivir una vida recta. Pero a la misma vez tenemos la carne que nos lleva por lo mal. Estamos nosotros, como dice aquí, nos lleva cautivo a la ley del pecado. Entonces nos hacer cautivos, esclavos, mejor dicho, a lo que vivimos antes, en la vida así vieja, de andar en tinieblas, ¿ok? Verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? Entonces el apóstol Pablo dice, en ese cuerpo que yo tengo, la piel, y me lleva por lo mal, y soy miserable porque quiero servirle a Dios aquí, porque soy salvo. Pero esa carne es débil y por la ley no se puede. Y por eso hay una miseria que yo tengo, por el hecho que hay una lucha. Mira, es muy distinto cuando estamos hablando de una persona que no es salvo. Una persona que no es salvo no hace tal guerra. Él nada más anda abrazando cada pecado, abrazando cualquier pasión, está llevándose a fornicar, está llevándose a licor y borracheras y cosas así. Eso no quiere decir que un cristiano que es salvo y es nacido de nuevo, eso no quiere decir que esa persona no puede fallar. Pero hay una diferencia,
entre una persona que es salvo y no es salvo. Una persona que no es salvo, entonces él no tiene lucha con el pecado, no está luchando contra el pecado. Él abraza el pecado. En esa mano tenemos el cristiano que es salvo espiritualmente y supernaturalmente en su mente, quiere servir a Dios. Entonces hay una naturaleza que le lleve por allí para servir a Dios, aunque en sí también tiene la carne que está atrayendo aquí a vivir según la carne. Entonces hay una lucha, como yo digo. Entonces, una evidencia que alguien es salvo y va al cielo es el hecho que esa persona es nacido de nuevo y se ve evidencia de una lucha contra la carne y el Espíritu Santo que está tratando de rectificar su vida, tratando de ponerle bien y va por camino bueno en su mente, pero la carne es difícil a veces. La carne es la cosa que yo me hace débil el lunes en la mañana. Yo quiero levantarme de mi posición acostado y cobijas ya los tiro y pues estoy pues casi mareado. No estoy borracho, pero estoy no en ese mundo, estoy en el mundo dormilón. Entonces estoy caminando, no quiero. La carne me está debilizando, me hace débil. Pero mi espíritu dice, ¿sabes qué, Kevin? Tienes que ir al trabajo. Entonces hay una lucha en mí en contra de, y hay una batalla, entonces hay que reconocer. Entonces, si no eres salvo, una evidencia de una persona que no sea salvo es que no tiene dos naturalezas. Nada más tiene solamente una naturaleza. Él puede ir al bar, él puede ir con otra chava, él puede ir a cualquier tienda y hacer groserías y vivir como quiera, sin esfreno, sin parar. ¿Y sabes por qué? Porque no tiene la persona del Espíritu Santo adentro de sí. Pues no hay un conflicto en él, en ninguna forma. Un cristiano que sea salvo, que es nacido de nuevo, que ha entregado su vida con fe, mediante fe, por gracia, para servirle a Dios y ha aceptado la gran salvación. Esa persona tiene dos naturalezas. ¿Has escuchado la historia de Jekyll y Hyde? Es una historia inglesa de Inglaterra, pero es un hombre que era muy quieto y todos le conocen como buen ciudadano, pero de repente cuando se enoja, se enoja. Entonces él se cambia a otra persona. Esa persona se llama Hyde, yo creo. Jekyll es el más tranquilo. Entonces hay un hombre así en la historia de los cuentos así británicos de esa persona. Jekyll y Hyde le dice, porque él cambia de vez en cuando a ser otra persona. Entonces tiene dos naturalezas. Ahora, es una historia de terror. Entonces no es igual como el cristiano. Pero nada más quiero apuntar eso. Yo quiero decir esto. Hay dos naturalezas de un ser humano. Hay una lucha en un cristiano. Hay una diferencia entre una persona que dice yo soy cristiano. Cualquier persona en el mundo puede decir que es cristiano. Yo tenía una chamarra que tenía, aquí dice, solamente en inglés dice members only jacket, se dice en inglés. Solamente para los miembros autorizados. Entonces yo tenía ahí. Pero yo, ¿sabes qué? Cuando yo tenía esa chamarra, yo no estaba parte de ningún de ningún club. Pero yo tenía la chamarra que dice que yo soy miembro de un club. ¿Sabes qué? Hay muchos que son cristianos en nombre solamente. Sí, yo soy cristiano. El mormón piensa que es cristiano. El católico piensa que es cristiano. El bautista piensa que es cristiano. Cualquier mal
Adolf Hitler, el malito de alemán que mataba 6 millones de judíos, aún decía que era un cristiano. ¿Sabe que hay una diferencia en ser cristiano en nombre y ser un cristiano convertido con el Espíritu Santo viviendo en sí? Es un cristiano bíblico, una persona que ha nacido de nuevo. Hay que rechazar ser cristiano en nombre y aceptar ser un cristiano que tiene dos naturalezas. Hay que pedir que Dios nos salve, porque yo no quiero ser cristiano en nombre solamente. Mira, tú sabes, allí cuando es parte del aseradero, allí cuando ellos nada más trabajan con madera y saben pues el papel de trabajar con la madera bien, sabe cómo manejar su negocio y todo eso. Entonces tiene conocimiento del trabajo, pero si de repente alguien viene y dice, yo puedo hacer lo que tú puedes hacer, y ya ves a ese hombre que está bien flaquito, no tiene músculo ninguno, y la verdad no sabe la tarea de trabajar con madera, no sabe cómo hacerlo. Entonces no tiene experiencia, no tiene pues la conocimiento, la ciencia de trabajar con madera. Sería pues muy obvio en algunos minutos que nada más era un hombre que trabaja con madera en nombre únicamente, porque pues la evidencia está en el fruto, ¿ok? Mira, cuando alguien es salvo, él va aprendiendo cómo caminar con el Señor, va aprendiendo a caminar en el Espíritu Santo, pero él tiene mucho que aprender. Pero al momento que alguien es salvo, hay una lucha. Hay una lucha. El primer paso es arrepentirse del pecado. Mira, para ser salvo no tienes que arrepentir de cada pecado que has cometido, ni puedes recordar todos los pecados que has cometido. Pero he visto esto. Cada persona que ha sido salvo legítimamente, esa persona en el principio, Dios siempre da convicción a su corazón de pecados o un pecado. Siempre es el inicio. Él da convicción a su corazón que tú estás haciendo mal. Cada vez que alguien es salvo, he visto que hay este chiquito cambio que está en su vida. Había un hombre que se llamaba Zaqueo. En Lucas capítulo 19, era pues un colector de impuestos para el gobierno romano. Él estaba pues robando a la gente de impuestos. Estaba colectando, por supuesto, pero también estaba colectando para su bolsillo también. Estaba pues como ratero, pues robando a la gente, cobrándole un porcentaje más allá de lo que debía. Entonces, cuando Jesús pasó por allí, él llamó el nombre de Zaqueo. Dice, Zaqueo, salte de allí, voy a tu casa. En ese momento, Zaqueo, su vida cambió. Y él dice así, si he robado de los pobres, voy a dar, regresar a ellos 4 veces más lo que había pues robado. Entonces él desde el principio había un pecado o dos pecados que estaba afectando a su corazón, estaba penetrando a su corazón, mostrándole que era perdido. La única manera para ser salvo, hermano, es saber que estás perdido, que anda en tinieblas. No tienes una lucha contra el pecado. Abrazas el pecado. Es todo. Estás caminando completamente 100% en la carne. No hay lucha. No hay persona de Dios que dice, no debes hacer tal cosa. Estás viviendo mal. No debes tratar las mujeres así. No debes echar groserías.
Entonces, si no hay oposición del pecado en ti, eso quiere decir que no tienes el Espíritu Santo y no eres salvo. Entonces debe de haber una evidencia de alguien que esté perdido y arrepentirse de su pecado para voltearse a Dios y pedir que por la gracia de Dios, que Dios le salve a esa persona. Bueno, espero en algunas semanas va a estar en Oklahoma. Entonces pido que Dios les bendice a cada oyente que está oyendo a mí, hermano Salvador, hermano Ramón se encuentra. Y a los demás que anda por ahí en Boswell, Oklahoma. Sería pues un placer de comer comida mexicana otra vez. Espero que tener mole. No te crees. Mole, la cabeza. Vamos a tener pues salchicha en salsa verde, mole, chocolate, todo mexicano, en arroz roja también. Me encanta la comida mexicana y un día espero estar con ustedes en Boswell. Dios le bendiga.